Buena semana para todos, que Hashem nos cuide, gracias por estar en la clase. Hoy estamos ya a 20 del mes de Iyar, Buri Hashem, y ahora mismo viene uno de los mejores meses, Buri Hashem, el mes de los Reyes. Bueno, no es el mes de los Reyes, el rey tuve nació en ese mes, pero digo que el mes de los Reyes. El mes del mejor signo. Ahora ustedes van a decir, ustedes de ese signo, todos los signos son buenos, todos los meses son buenos, Buri Hashem. Muy bien, estamos ya a 20 del mes de Iyar, entonces, año 5785, Buri Hashem. 18 del mes 5 del primer día de la semana, Yom Rishon, año 5785, año 25, Buri Hashem. Día maravilloso, una semana para recibir mucha verajá, mucha hazajá, Buri Hashem. Vamos a darle gracias a Kadosh Baruj Hu por todo lo bueno y por todo lo que nos da. Así que voy a decir el Tejilin 100, como ya es costumbre para nosotros. Mismo de soy dos juladón y culpures de Hashem, besin jo, voy, lefono bernoki, deiki, adoinoiki, Elohim. יוסון לבן אנחנו עמוי בצומניסוי בוי שרבהי בסדו חד צעיר בסובי סקילו בלי שמוי כי תריד הנחזוי ועד עבודוי אמינוסוי. Shen Hashem nas benazliach, con el favor de Hakadosh Baruj Hu, iniciamos nuestra clase y Besat Hashem tendremos éxito. Vamos a empezar un tema maravilloso que es cuidado con hacer sentir mal a los demás. Wow, esta es una piedrita con la que resbalamos muchísimo. A conciencia, no a conciencia, con inteligencia, sin inteligencia, con conocimiento, sin conocimiento. Es una piedrita con la que resbalamos y hay que cuidarnos muchísimo, muchísimo de estas cosas. Yo por lo menos he resbalado mucho en estas cosas. Me cuido de hacerlo, pero no falta en que con la esposa, por ejemplo, uno dijo lo que no tenía que decir, con un amigo, o muy imprudente. Recuerdo hace mucho tiempo, en mi época de más joven, sigo siendo joven, pero más joven, había una conversación y de repente un señor estaba expresando que su papá estaba muy enfermo y dijo la edad. Mi papá tiene 80 y pico de años y yo meto la cuchara y digo, y no se ha muerto. Y cuando noto el silencio de la reunión, digo, ay, qué tontería dije. Alguien hablando de su dolor, de su papá, y yo le digo semejante tontería. Recuerdo un amigo que me dijo, falleció un hijo de él, un niño que tenía problemas físicos y su mamá se dedicó por más de 20 años a cuidarlo. Tenía problemas, era parapléjico, pero ella lo cuidó con mucho amor. Y cuando fallece, oh, les dolió juntos, pero él dijo, yo dije, bueno, por lo menos ya no vas a tener que esforzarse tanto en cargarlo, llevarlo. Dijo, ni para qué más. Ella se ofendió conmigo tremendamente. ¿Usted cree que yo toda la vida me sentía así? ¿Verdad? No, yo nunca quise decir esto. Nos pasa. Por eso, ¿qué sabiduría? No solo es saber decir las cosas, saber el momento, el tono, las palabras adecuadas. ¿A quién lo estoy diciendo? Es la hora propicia. Tantas cosas que poner. Así que de ese es el tema que vamos a hablar. Unas buenas clases, pero seguramente vamos a aprender mucho y en cada clase vamos a hacer teshuva de esto y vamos a tener más cuidado de cómo hablar, cómo actuar, cómo reaccionar, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque todos nos relacionamos todos los días con personas. Tenemos una linda esposa, un lindo esposo, unos lindos hijos, lindos discípulos, lindos maestros, vecinos lindos, personas con las que trabajan con nosotros, o gente que por el hecho de ser personas tienen su honor, su respeto y que tenemos que saber actuar con ellos como debe ser. El que nos viene a ofrecer una venta de algo y que viene a pedir inclusive. Hay gente que viene a pedir pidiendo como con pistola, pero tenemos que sacar la buena actitud con ellos también y tratarlos como debe ser, con respeto. Dicen sus sabios, esta es una enseñanza, vamos a basar en el libro del Jaján, Shlomo Mishan. Estos son escritos que él ha sacado de los sabios, así que nos basamos en sus escritos. Dice, está prohibido hacer sufrir a los demás. Dice la Torah Hakadosh, y no afligirás al prójimo, temerás a Dios, yo soy Hashem, tu Dios.
Esto lo trae el libro de Baikra, de, eh, Levítico 25:17. Rashi, el famoso comentarista de nuestra Sagrada Torá, explica: la Torá nos prohíbe afligir a otra persona con palabras, así como dar un mal consejo. En esto tenemos que aprender a no ser igualados. Si alguien me dice, mira, un consejo de esto, mira, la verdad, vean de tal persona. Y no es creerse que puede hablar de todo cuando va a dar un mal consejo. Un día alguien, un gran empresario, va y le pide a Rabí Obadía Yosef de Memoria un consejo, una orientación. Ahora, Rabí Obadía Yosef era magno, era un sadí muy grande, muy grande. Sin embargo, él le dice, veo del zar de la Torá, él te podrá dar un consejo adecuado en esto. Imagínate, Rabí Obadía Yosef. Así que en eso hay que cuidarnos también. O voy a averiguar, voy a esto, pero no hablar en un pie. Algunos versículos antes, la Torá nos dice, cuando vendas algo a tu prójimo, no lo engañes. Baikra 25:14, o sea que el engaño hace que las personas se sientan mal cuando alguien lo engaña a otra persona. Engañar a otra persona en los negocios es otro tipo de aflicción. Sí que es feo esto. Eh, Creo que hemos pasado por ahí también. Yo, por ejemplo, soy una persona muy creíble. A mí me dicen eso es así, así, así. Yo lo creo y a veces me han robado por eso. Un día pagué una despinchada del carro el doble de lo que vale. Yo no sabía cuánto valía. Y bueno, otro día un señor me cobró 10 veces un trabajo y cuando fui a donde otra persona le dije, venga, disculpa, ¿cuánto vale ese trabajo? Dijo, 5.000 pesos. No vale más de eso. 5.000. Ya me cobraron 50 y te robaron. Le dije, te vieron la cara. Y no se siente uno bien cuando alguien abusa de tu ingenuidad. Cabe preguntar, ¿qué pecado es más grave? ¿Afligir al prójimo con palabras hirientes o engañarlo monetariamente? Préstame un dinero. Tranquilo que mañana te lo pago. No apareció ni el dinero ni la persona. Rabbi Shimon Bar Yochai, que hace poco fue su Hilulá, nos enseñó, Rashbi, insultar o dañar a otra persona con palabras es mucho más grave o engañar o causar, perdón, que causar o engañar monetariamente. O sea, causarle dolor, aflicción a una persona con palabras es mucho más grave que engañarlo monetariamente. Si hacemos un ejemplo, recordemos al mejor profesor que tuvimos en la escuela o en el colegio. Hagan ese recuerdo. Seguramente habrás recordado a la al que siempre te daba la mano, al que te saludaba, al que te hacía sentir bien. Ahora, recuerda qué es lo que sabía ese profesor. Y seguro que no me acordaba. Yo, por ejemplo, me acuerdo mucho de la profesora Esther cuando estaba en la escuela. Una profesora muy querida, muy querida. Me ayudó impresionantemente. Pero si usted me pregunta, es más, esta es la fecha que no me acuerdo ni qué materia dictaba ella. Pero me trató muy bien. Pero también te puedo decir qué profesora me acuerdo que me trató muy mal. Vamos a recordar cómo nos hicieron sentir. Por eso, dos frases para no olvidar. Dijo el Rab Baruch de Kosov, pobres de aquellos que se cuidan de no comer insectos, pero se comen a las personas. Y dijo Rab Victor Miller, este gran sabio norteamericano, que ya no está con nosotros, Alabado Shalom, si le pegas a alguien, puede que con el tiempo se le olvide, pero si lo haces sentir mal, toda la vida se acordará.
Esto es una realidad de nosotros. El Sefer Hajinut, libro maravilloso, escribe, es apropiado ser cuidadoso con las palabras para no insultar a otros, incluso indirectamente. La Toira es muy rigurosa con esta prohibición. A la mayoría de las personas les hieren mucho más las palabras que el haber sido engañados monetariamente. Hoy en día, inclusive con la tecnología, de repente alguien por a kilómetros le dice algo muy feo y la otra persona dice, me hirió, me hirió, pero si no estuvo ahí, cerca a ti. Pero lo que le dijo fue bastante cruel, bastante devastador. Suele pasar. Asimismo, debemos tener cuidado de no herir a los niños con palabras. Dicen los sabios, no hieras al niño porque él no sabe perdonar. Ser papá no es para tontos. Hay que tener mucho cuidado de no herir a un niño porque le dañarás toda la vida. Mucho de la forma de ser de alguien es por las heridas que le causaron de niño, porque el niño no sabe perdonar. Ya nosotros de grande maniobramos y bueno, entiendo que está de mal genio, entiendo que acá, hay recursos como combatir ese asunto, pero el niño no. El niño todo lo recibe sin filtro. Si papá le dice, quítate de acá, estoy ocupado, el niño, papá no me quiere. Y él se queda con la idea, papá no me quiere. A excepción de que sea cuando el papá lo está educando, el niño se va a sentir mal, pero hay todo un plan para maniobrar la circunstancia. No son palabras sueltas ni conductas sueltas. Hay formas de hacer las cosas donde el niño al principio va a creer que no lo quiere porque no le da el helado, pero el papá tiene todo un contexto de cómo educarlo y cómo borrar esa percepción que el niño siempre va a tener. Por eso hay un plan, no es un mal genio del momento, no es una ira del momento. Eso no es educar, eso es maltratar, eso es dañar. Esto también se aplica a nuestros propios hijos o a cualquier otro chico que se encuentre en nuestro hogar. Aquellos que tratan a los niños dócilmente y no les causan ninguna angustia, angustia y sufrimiento. Esto no tiene nada que ver con la formación. Hay padres que confunden. No, yo no le hago sufrir a mi hijo y no lo educan, no lo disciplinan, porque siempre el niño le va a decir que está sufriendo, siempre. Por eso tiene que haber un plan donde sepa educar al niño. No está hablando de la educación correcta. Está hablando cuando el papá, por ejemplo, Dios guarde, llega borracho a la casa, le pega a la mujer, grita a los hijos. Él crea un ambiente de angustia, de sufrimiento, donde el niño se siente nervioso, donde él ve pelear a papá y mamá, gritarse mutuamente. Estamos hablando de eso. Aquellos que tratan a los niños dócilmente entonces y no les causan angustia encontrarán verajá, o sea, bendición y cabot, honor en su vida. Hay gente que dice, sí, mi papá muy bueno, pero era muy atroz. Mi papá con la comida nunca nos faltó, pero toda persona que no ha tenido papá en la vida, o ha tenido un papá así muy, que no hizo su función bien de padre, va a generar muchas huellas emocionales que durarán muchas veces toda la vida para sanar. O hay gente que nunca la sanó. Y en esa condición emocional son papás. En esa condición emocional son padres. En esa condición emocional son jefes. Lo mismo la mujer. Generalmente una mujer va a buscar siempre un esposo similar al papá. Y usted me va a decir, todas, en la mayoría. Una muchacha siempre criticaba al papá por la forma de ser de borrachoso y todas estas cosas. Y le estaba yendo muy mal en su matrimonio. Y entonces yo le dije esto, me dijo, yo no, yo rechacé siempre a mi papá. ¿Y cómo es tu esposo? Se puso a analizar. "No, es igualito a mi papá.
¿Ves? Subconscientemente siempre buscan igualito al papá. Y el hombre busca a alguien similar a la mamá. Si él era el que mandaba a la mamá, va a buscar una mujer que se deje mandar. Si la mamá es muy rígida y el hombre combatió siempre con la mamá, va a buscar una mujer que él quiera dominar o una donde lo domine a él. Pero eso marca la conducta y la manera de pensar. Por eso mucha gente no piensa. Mucha gente reacciona a sus traumas. Y la gente cree que piensa. No. Si una mujer, por ejemplo, tuvo un papá maltratador o agresivo, que no le generó a la mujer segurización, no se sintió segura en la vida, subconscientemente ella va a dar con un hombre agresivo. Y la pregunta es, ¿acaso está contenta con el que el papá es agresivo? No. Ella busca segurización en la vida y piensa que este hombre agresivo le va a proteger de otra gente. Lo que no cae en cuenta es que esa agresividad se va contra ella. Si es una mujer que vivió en un hogar mejor económicamente, va a buscar un hombre adinerado. ¿Por qué? Porque quiere sentirse segura. Todo es una influencia de los problemas psicológicos o los cortocircuitos que se generaron en la primera infancia. Por eso hay que buscar ayuda sobre este tema. No cuando el hogar está a punto de acabarse. No cuando los hijos ya son fruto del trauma que el papá les transmitió o la mamá les transmitió. A tiempo, a tiempo. Con mucho gusto en lo que podamos servirles en eso. Para estar limpio, dice el sabio, el Rajam, para estar limpio de la prohibición de afligir y hacer sentir mal a otro, debemos acostumbrarnos a hablar con compasión a todos. Pongamos otra palabra sinónimo con comprensión. Hay un escrito, cuando el hijo, por ejemplo, las personas que tienen hijos rebeldes, que no es normal, la gente se ha creado la idea de que el muchacho cuando tiene 15 años está en la etapa de la rebeldía. Psicológicamente no existe ninguna etapa de rebeldía. La gente quiere como autoconsolarse, porque bueno, mi hijo está en la etapa de la rebeldía, es normal, ¿no? No, no es normal, no existe etapa de rebeldía. Existe la etapa donde el muchacho empieza a manifestar sus traumas. Generalmente eso se da entre 10 y 13 años, empieza a despertarse, pero coge fuerza entre 13 y 16 años. Muy clave para el muchacho. Si no superó esos 13, 16 años, se va a ir por una vía incorrecta. Dios guarde. Tiene una gran probabilidad de irse por una vía incorrecta. Pero ¿por qué el muchacho quiere llevar la contra de los padres? Si papá dice por acá, él va por allá. ¿Por qué? Subconscientemente lo que está diciendo es, nunca me pusiste atención. Ahora quiero que yo sea tu centro de atención. Todo el tiempo me estés pensando. Y a veces con esa rebeldía y el papá agresivo va y choca con él y golpea y hasta se dan puños. ¿Por qué el muchacho rebelde busca siempre ser el perseguido? Que la policía lo persiga, que el profesor lo persiga, que le ponga la anotación. Siempre ser como el malo del paseo. ¿Por qué? Porque subconscientemente está diciendo, prefiero, prefiero que me golpees, que me insultes, pero no que me ignores. Porque de niño me ignoraste. Es algo subconsciente. Es fruto de una raíz de trauma que da como resultado esta personalidad. Es complejo. Pero lo que quiero decir es que todo es el fruto de una niñez donde fue traumada. Por eso hay gente que es problemática. Hay gente que es conflictiva. Es el que siempre busca problemas en la empresa. Es el que es muy lindo y todo, pero mientras le sonríen, va, que se le mire más, espera. Porque todo lo toma como rechazo, porque hay un problema de abandono afectivo muy grande de la niñez. ¿Por qué? Porque le hicieron sentir daño. Se dice, todo el problema de Alemania, sin importar por qué pasó, para qué pasó, salgamos de ese tema. El máximo de Alemania, que mató a más de 6 millones de judíos, él fue un hombre muy malvado. Pero ¿quién fue
el que creó ese mal, su propio padre. Dice la historia que cuando él era niño, Sigmund Freud lo tuvo una consulta con él. ¿Sabían eso? Sigmund Freud atendió a un niño llamado Adolf Hitler. Imagínate. ¿Y quién iba a creer que al niño que tenía al frente iba a matar parte de su pueblo más adelante? Impresionante la historia. Y eso que fue obligado, porque un amigo del padre de este hombre le dijo, tenés que llevarlo a un buen psiquiatra, porque el papá no quería hacerlo porque lo maltrataba fuertemente, lo hería, lo dañó psicológicamente. Era un tipo rudo, maltratador, agresivo. Y sin embargo, muy presionado, lo llevó para alguien particular. ¿Quién fue? El famoso Sigmund Freud. Y él le dijo, el niño tiene unos problemas psicológicos impresionantes y necesita ser tratado para quitar esa psicosis que tiene. Y el papá ignoró ese diagnóstico y no quiso volverlo a llevar para que no pasara por, no se dan cuenta que maltrataba a este niño, que era un maltratador. Todos los grandes violadores, asesinos, tienen un hogar desastroso, un papá maltratador. Muy pocos se salvan realmente. Muy pocos han tenido una niñez muy fuerte y que la han podido superar y se convierten en personas muy grandes. Muy pocos. A lo que les pasa es porque tiene una gracia de Dios especial. Yo distinguí un niño que quedó como tonto. Lo maltrataba muy feo, la mamá lo maltrataba muy feo. Un niño pequeño. Distinguí un niño que el papá lo cogía a golpes a puño. Dijo, por supuesto, la ley puso orden a ese hombre. Y digo, un niño que estos, que no lo curen psicológicamente, se va a volver una persona agresiva. Uno de los mayores asesinos que tuvo en nuestro país, el contexto de familiar que vivió en su niñez, fue mucha violencia. Y así sucesivamente. Una mujer que la violan, una niña que la violan, abusan de ella sexualmente, tiene una gran tendencia a volverse lesbiana. ¿Por qué? Porque es inmoral, porque odia a los hombres. Realmente no odia a los hombres, odia a su papá, odia a su hermano, odia a su tío. Y odia a su papá. Primero porque si el tío la violó es porque el papá me descuidó. O cuando papá supo que pasa, en la mayoría de casos que hemos tenido la oportunidad de atender, el papá hace silencio. Porque es el hermano, porque es el tío, porque es el primo, porque es el papá. Una mujer me dijo, yo odio a mi papá. Le dije, ¿por qué? Porque mi abuelo me abusó de mí muchas veces y mi papá lo sabía y nunca dijo que porque era su papá. Esta mujer tiene volverse lesbianas. No porque es que son inmorales, es porque odia a su papá y odia a todos los hombres. Tiene una dolencia generalizada que nunca sanó. Igual pasa con los muchachos. Muchos hombres se vuelven homosexuales, en su mayoría tienen un contexto de abuso sexual. Y otros es un asunto de la vida pasada, pero la mayoría es un asunto de este mundo y eso tiene explicaciones. Desde la Torá, desde la sabiduría de la Torá. No es de lo que hoy en día la ciencia quiere decir y tomarlo como algo normal. Personalmente hemos tratado a personas así que he visto que han salido de esa familia. Cuando encontraron la verdadera razón, la raíz de su problema. Así que maltratar a un niño es dañar un mundo. Dañar una vida es dañar un mundo. Me escuché una historia maravillosa, impresionantemente maravillosa. La cuenta Ralph Biderman. Él dice que había un hombre, un rabino llamado Moshe, se me escapa el nombre, que fue a la ciudad de Texas, en Estados Unidos, a formar una comunidad de cero, no había nada. Pero bregó mucho, no, la cosa no se afirmaba, no había muchas finanzas, y como dicen los sabios, si no hay harina, no hay Torah. Hashem envía personas que puedan aportar para eso.
De repente un hombre se inquieta por su vida espiritual. En otro contexto está pasando esta historia. Y los amigos le dicen, mire, ve al cóctel, allá encontrar respuestas. Y este hombre viaja al cóctel y de repente ve a un Hasid que está rezando, papá, ayúdame, papá, está hablando a Hakadosh Baruj Hu como padre. Y a él le impacta mucho esa oración. Este hombre le habla a Dios como si fuera su padre. Esto es lo que yo necesito. Y queda tan impactado y hace teshuva. Y él vive en Texas. Y él regresa y dice, quiero buscar un hombre así, otro judío así, un rabino así, con esa espiritualidad. Aquí le dicen, Rabbi Moshe. Ese hombre, él es un Hasid también. Y va y lo saluda y encuentra y le dice, este es el hombre, con esa espiritualidad. Hace teshuva y dona $6 millones. Acá. Construyen la sinagoga, hacen. A los pocos meses, este joven soltero muere. Y en Alevayá, en el césped, el rap sea un discurso y dice, nunca tuve esposa, nunca esto, nunca esto. Pero fue el que ayudó a sembrar esta sinagoga. ¿Y cuánta gente ha hecho teshuva? Gracias a la generosa donación que son por el Sejud Strong. Hasta ahí la historia bonita. Pero ¿quién causó que ese hombre diera esos 6 millones? Ese Hasid allá en el cóctel, que ni se dio cuenta que su buena actitud influenció a este hombre. No sabes ese buen saludo lo que va a provocar. Esa palabra lo que va a provocar. Esa persona hay que poner atención. Yo personalmente tengo testimonios de eso. Varios de los muchachos con los cuales han recibido clase conmigo, le dejé una palabra en su corazón. Algunos de ellos se han convertido al judaísmo. Otros son novatos, son buenas personas. Algunos me acompañan aquí en la clase. Eh, una vez, un rap en una empresa de judíos de cacherización de carne. Pero el rap, siempre que salía, saludaba al portero, tanto para entrar y para salir. El portero no judío, que lo saluda y hola, ¿cómo estás? Etcétera, con una sonrisa. Y eso le impactaba. De repente un día salen y él va a cerrar todo. El hombre dice, falta el raptal. Él no ha salido. ¿Cómo lo sabes? Aquí trabaja mucha gente. Digo, porque no me ha saludado. Y él siempre me saluda. Él nunca se va sin saludarme. Y se va a buscarlo el vigilante. El rap se había quedado encerrado en el cuarto frío. Se le había cerrado la puerta. Había cerrado la puerta y no se ha percatado que le había quedado ahí. Y este va ahí, hombre, y lo busca, lo busca, lo busca, lo busca, y lo busca en el cuarto frío. Y ahí lo encuentra. Y le salvó la vida. Dicen los sabios, ¿quién le salvó la vida? Su buena actitud. Saludar siempre. Y este no judío entendió, él no ha salido porque él siempre me saluda. Nunca sabremos una buena actitud lo que va a causar. Lo que va a causar, inclusive, años después. Les cuento esta historia personal. Cuando era jovencito, más jovencito, iba con mi madre de meditación, íbamos a la cárcel. Y ella me llevaba, me educó de esta manera, enseñándome las realidades de la vida. Y tenía un tío que trabajaba en la cárcel, entonces me dejaban entrar y me hablaban de los presos, bueno, de la vida. Inclusive interactuaba con los presos, gente que había matado, que había hecho cosas feas en la vida y me decía, mira, nunca hagas esto, yo hice esto, esto. Yo aprovechaba y le hacía preguntas y aprendía de la vida, ¿no? Escuchando las realidades de estas personas. Y mi madre llevaba siempre paqueticos donde había jabón, crema, etcétera, papel higiénico, y entregaba paqueticos a los presos. Esto era del bolsillo de mi mamá, eso no era que ella representara alguna persona, era del bolsillo de ellos. Le gustaba hacer ese gesto y me llevaba a mí para que yo aprendiese también lo mismo. Gracias a Dios. Y entramos a un patio que era muy feo, el patio 2 recuerdo tanto, habían sicarios, matones, gente muy peligrosa. Pero mi madre, los presos la querían, ella se ha hecho querer siempre.
y le decían la gordita madre, le decían, la gordita madre. Y yo entraba así como y sean tranquilos muchachos, mientras usted es el hijo de ella, tranquilo, aquí va a estar seguro, me decían. Es más, un día me quedé dormido con la cartera donde teníamos el pasaje para devolvernos y me quedé dormido ahí sentado. Nadie me tocó eso. Pero tranquilo, aquí nadie te va a tocar. Y bueno, yo aprovechaba e interactuaba con esta gente. Así pasó, pasaron años. Yo ya tenía más o menos unos 20 años. Habían pasado ya años, tal vez unos 8 años. Iba una vez por una zona de la ciudad oscura y no tan buena. Cuando veo un muchacho que está atracando, es un ladrón. Yo lo veo y me timbro y digo, voy a correr, pero este muchacho me alcanza. Yo me encomendé a Dios, ya estaba en la boca del lobo, mejor dicho. Cuando este muchacho se me acerca, eran como la 1 de la mañana. Se me acerca y yo venía de atender, estamos en un evento de jóvenes, y yo venía de este evento de jóvenes, y yo había interactuado en ese evento. Y bueno, iba para la casa, y ya cuando este joven me intercepta, y él viene a robarme con la luz de la bombilla de la noche, la luz de la luna, me ve la cara y me dice, se detiene, guarda su arma, guarda sus cosas. Me dice, ¿usted es el hijo de la gordita madre? Y yo le dije, sí, así como todo serio, le dije, sí. ¿De usted lo que llevaban a la cárcel, ta, 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 ¿se acuerda de mí? Le dije, ¿estabas en qué patio? En el 2. Ah, sí, claro. La verdad, yo no tenía ni idea quién es este muchacho. Ni idea quién es este muchacho. Pero se acordó de mí, me dijo, por aquí hay mucho ladrón, mira. Además, venga, te escolto hasta tal parte. O sea, una cosa impresionante. Dios hizo que este muchacho se acordara de mí de años atrás, de ese buen gesto de mi madre y que yo le acompañaba. Y no me robó y no, Hashem me protegió. Hashem hizo que viniese y saliera de él el agradecimiento. O sea que esa entrega, ese momento, era una salvación para años después. No sabemos a veces, por eso no hay que herir a una persona. La Gemara trae que de unos jóvenes que salían de la yeshiva y le echaban piedra a un porquero. Y este porquero más adelante se hizo emperador de Roma y se acordó de lo que los judíos le hacían. Y dijo, venga, me voy a desquitar y vamos a llamar a cuentas. Lo que pasó, desastroso. El Midrash cuenta, Revi sirvió una comida para sus alumnos, la cual consistía en lengua suave y lengua dura. Los alumnos eligieron comer la lengua suave. Revi le dijo, mis queridos alumnos, cuando ustedes hablen también deben elegir la lengua suave. Rab Joseph Dov de Soloveitchik, el rollo Siva de Brish, explicó que todas las lenguas, eso está en Baikra Rabá 33.1, que todas las lenguas eran aptas para ser ingeridas. Eso es lo que quiso enseñar el Midrash. No solo se prohíben las malas palabras, sino que incluso cuando hay una diferencia notoria entre dos expresiones, debemos intentar usar la más apropiada, la más suave, anticipando las consecuencias que pueda tener esa palabra que vamos a decir. Hacer sufrir con expresiones faciales. Esto es lo que se llama onaá de barín, palabras hirientes, aflicción moral. El Yerein enseña, en el mismo nivel en que se encuentra la prohibición de onat de barín, con palabras, también se encuentra el hecho de hacer sufrir a otra persona con expresiones faciales, una expresión de desprecio, gesto de desprecio, aun cuando hay que tener prudencia sobre alguien. Cuando miras a alguien los otros pueden percibir si los respetas o no, pues saben si los amas o no. Tal como la gente dice, mataron a alguien con sus narices. De repente alguien no huele tan rico y otro la vergüenza. De repente el papá o la mamá no luce como el nuevo ambiente del hijo. Los gestos son muy tremendos. O le abre cosas que pueden ser tan hirientes.
Significa que a veces movemos la nariz hablando derogatoriamente acerca de tu prójimo. Hablar con desprecio. Tres emociones, asco, desprecio, ira, generan agresividad. Por lo tanto, es importante cuidarnos de siempre pensar positivamente sobre el otro y no lastimar ni avergonzar a nadie. Tampoco se permite mostrar una cara fea a nadie, ya que es una manera de onar de barín, de hacer una aflicción a la otra persona. Cuenta Rabbi Elimere Biderman de Ventación. Rab Abraham Fisher me dijo, cuando era niño, una vez estaba jugando con los gatos afuera de la casa. El Rab Shlonke Esbil. De pronto, el Rebe salió de la casa y me advirtió que me cuidara de no lastimar a ningún gato. Aún a los animales hay que tratarlos con respeto, como animales, no infligirles ni causarles dolor, ni aflicción, ni abusar de ellos o causarles dolor, jalar las orejas o qué sé yo, o maltratarlos. Si aún a los animales no hay que hacerlo, mucho más a las personas. Esto es un ejemplo del cuidado del Rebe, que el Rebe tenía para no herir a nadie, incluso a los gatos. Nosotros también debemos adquirir esta sensibilidad y estar atentos a no lastimar a nadie con palabras. La puerta del Rab Shlonke de Zibil siempre solía estar abierta para las visitas. Uno de sus huéspedes era Rab Jacob, un hombre alto, obeso y de mal olor, que no era bienvenido a ningún lugar, incluso si le prohibía entrar en la mikveh local. Sin embargo, en el hogar de Rab Shlonke siempre era bienvenido. Una vez durante la Segunda Guerra Mundial, Rab Shlonke comentó, si la gente de Jerusalén hubiera permitido a Rab Jacob usar la mikveh, los Yehudim de Europa no hubieran sufrido tanto. Tal como escribe el Sefer Hajinuton, es imposible enumerar la lista de ejemplos en los que debemos cuidarnos para no insultar y avergonzar a nadie. Cada uno debe cuidarse según su entendimiento. Hashem conoce los caminos de cada persona, de la persona. Los jajamí, los sabios, nos dijeron algunos ejemplos de onar varín, o sea, de no hacer sufrir a otra persona con palabras o aflicción de moral, para que podamos entenderlo, lo cuidadosos que debemos ser en este aspecto. Rab Ishak Jacob Weiss, el gran rabino de Jerusalén, el autor de Mihal Ishak, se casó 3 veces. Él mismo relató la inspiradora historia. Cuando era joven me ofrecieron una pareja. Imagínate esta historia, tremendo. Y con esto vamos terminando. Impresionante historia de Rab Itzhak Yaakov. Dice, cuando era joven me ofrecieron una pareja, siendo que la chica vivía en una ciudad distante y para sus padres era muy difícil viajar hasta allá, enviaron a un emisario para que conociera a la chica y a su familia para determinar si ella era la adecuada o no. El emisario regresó y dijo que ella era una buena opción. Desde la distancia nos comprometimos. Cuando el día de la boda se estaba acercando, mi familia viajó a la ciudad de la novia para celebrar la boda. Cuando mi madre, dijo el sabio, vio a la novia por primera vez, se desilusionó, pensando que ella no era una buena opción para su hijo. Por lo tanto, quería terminar el compromiso. Cuando según la halajá en aquella época, esto se permitía, ya que habían enviado un emisario para que hiciera lo apropiado, pero no fue el adecuado. Así que le dije, tal vez con el tiempo la divorcien, pero ahora no la quiero avergonzar. Por lo tanto, me casé con ella y tuve un único hijo, al que llamamos Rab Beris. No obstante, mi esposa fue asesinada durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces el Rab se volvió a casar, esta vez con una hija del rabino de Basloy. Y luego me casé con la hija del rey Jaime de Business. Pero este Rab no tuvo familia, ni con la segunda ni con la tercera esposa. Mi único hijo era Rab Beris, engendrado con la primera mujer, a la cual nunca quise avergonzar. Rab Izcayaco atestiguó, los doctores me habían dicho que era imposible que yo tuviera hijos. Beris fue un milagro, y estoy seguro de que tuve el mérito de engendrar a este hijo por haber cumplido con la misma de no avergonzar a otra persona. Así lo trajo el Mele Biderman en sus derechos semanales. Que este fue el mérito que este rap tuvo de no avergonzar a esta mujer, y Dios le dio a ese hijo
y que después más adelante se dio cuenta, lo dicen los médicos, que él no podía naturalmente tener hijos. Besat Hashem, que Hashem buscando para que nos dé la fuerza, la sabiduría, el entendimiento para llevar a cabo esta gran misión. Y gran parte de ese entendimiento es mejorar nuestras vidas. Cuando mejoramos nuestras cualidades, tenemos la capacidad de pensar, tenemos la capacidad de entender a otro, tenemos la capacidad de manejar nuestras emociones, manejar nuestra lengua, nuestra boca, nuestras palabras, nuestros impulsos. Una persona que no maneja sus emociones es como un niño. Un niño no se da cuenta si ofende a otro niño. Él es niño y todo lo que siente lo suelta. Los adultos tenemos que ser adultos. Trata Hakal Baruj Hu nos ayude a seguir mejorando y cada clase vamos a hacer más Teshuvah de esa oración, porque tendremos más conocimiento. Un abrazo, que Hashem nos cuide, tengan lindo día, lindas semanas, todo lo mejor en esta semana, con alegría. Si tenemos a alguien a quien pedirle perdón, que esta persona como que le ha ofendido, hagámoslo. Parte la Teshuvah. Primero con la esposa, con el esposo, con los hijos, con la gente en nuestra casa. Y pongamos en práctica, vamos a recibir mucha braja. Así que Hashem nos ayude a seguir avanzando. Dale a la clase, compártela y nos veremos hasta la próxima. Recordemos que cada clase es para mejorar, para aportar a nuestra vida y no para condenarnos. Condenarnos es un problema emocional. La condenación no trae ningún beneficio. El arrepentimiento, el asumir responsabilidad, sí. Eso trae cambio. Así que sigamos adelante con todo lo mejor. Estamos estudiando para aprender, para mejorar y para refinar nuestra vida. Hacer que mi mundo sea mejor y el que los demás también se formen. Un mundo lindo, un mundo de felicidad. Un abrazo, que Hashem nos pide. Chao, chao.